La orden salió a las 3:40 de la mañana. 2 enchiladas verdes con pollo, arroz y frijoles. Tomás la preparó igual que las otras 300 órdenes que había preparado esa semana. La puso en el plato. La pasó por la ventanilla de servicio. La campana sonó. Listo, mesa 4. Pero cuando Graciela, la mesera del turno, fue a llevar el plato a la mesa 4, se detuvo a medio camino. Regresó a la cocina con el plato en las manos y la cara blanca. Tomás le preguntó qué pasaba. Graciela puso el plato en la barra y dijo: «En la mesa 4 no hay nadie. No había nadie cuando tomé la orden. No había nadie cuando la anoté en la libreta. Pero la orden está aquí, con mi letra, en mi libreta, y yo no recuerdo haberla tomado. Eso pasó en una fonda de Monterrey, pero pudo haber pasado en cualquier cocina de madrugada de este país, porque los que trabajan preparando comida cuando el resto del mundo duerme saben algo que no cuentan. Saben que hay noches en que la cocina no trabaja solo para los vivos. 3 trabajadores de cocinas nocturnas, 3 ciudades, 3 historias que empezaron con un pedido normal y terminaron en algo que ninguno de ellos puede explicar. Lo que van a escuchar esta noche es la razón por la que en muchas fondas y taquerías de México hay una silla donde nadie se sienta, un plato que se sirve pero nadie come, y una regla que todos conocen pero nadie dice en voz alta: si suena la campana de servicio y no hay nadie en la cocina, no vayas a ver quién la tocó. Suscríbete al canal y activa la campana. Si has trabajado en una cocina de madrugada o has comido en un lugar a las 3 de la mañana y sentiste algo que no puedes explicar, déjalo en los comentarios. Tu historia podría ser el próximo episodio. Ahora sí, vamos con Tomás y la fonda de Monterrey. Tomás Herrera tenía 29 años y era cocinero en La Güera, una fonda de 24 horas en la colonia Independencia de Monterrey. El tipo de lugar que no tiene letrero bonito, ni menú plastificado, ni fotos en Google Maps. Una puerta de lámina, 8 mesas de plástico con manteles de hule, una barra de servicio y una cocina del tamaño de un baño donde Tomás hacía milagros con 3 quemadores, una plancha y un comal. Tomás había llegado a La Güera 3 años antes, cuando se mudó de Zacatecas a Monterrey buscando trabajo. Un paisano le consiguió el puesto. El turno era de las 10 de la noche a las 8 de la mañana. Pagaban 3,200 a la semana en efectivo, sin recibo, sin IMSS, sin prestaciones, pero incluía cena y lo que sobrara de comida se lo podía llevar a su casa. Para alguien que dormía en un cuarto de azotea en la colonia moderna y mandaba dinero a su mamá en Zacatecas cada 15 días, era suficiente. La Güera era el tipo de fonda que existe en todas las ciudades de México, pero que la gente que duerme de noche no conoce. Los clientes eran taxistas, choferes de tráiler, obreros del turno nocturno de las fábricas de la zona industrial, uno que otro borracho saliendo de los bares de la Independencia y las trabajadoras del table dance de la cuadra siguiente que venían a cenar cuando cerraba el lugar. Gente de la madrugada. Gente que come a las 3 de la mañana porque su día empieza cuando el de los demás termina. Tomás cocinaba de todo: enchiladas, chilaquiles, huevos al gusto, carne asada, caldos, lo que pidieran. La cocina no descansaba. De las 10 de la noche a las 2 de la mañana era el pico fuerte. De las 2 a las 5 se calmaba. De las 5 a las 8 volvía el movimiento con los desayunos. Era un ciclo, predecible, constante. Excepto por la mesa 4. La mesa 4 era la del rincón, al fondo del local, pegada a la pared donde estaba el calendario de una refaccionaria y una imagen de la Virgen de Guadalupe, con una veladora eléctrica que la dueña nunca apagaba. Era la mesa más alejada de la puerta y la más cercana al pasillo que llevaba al baño y a la bodega trasera. Nadie se sentaba en la mesa 4. No había un letrero que dijera reservado. No había una cadena ni un aviso. Simplemente nadie se sentaba ahí. Los clientes regulares lo sabían sin que nadie se los dijera. Los nuevos a veces se sentaban y las meseras les decían que mejor se movieran a otra mesa. Les inventaban alguna excusa, que la pata de la mesa estaba chueca, que ahí había goteras, que ese rincón era para cajas de refresco, cualquier cosa. Tomás no preguntó por qué durante su primer mes. Estaba demasiado ocupado aprendiendo la cocina, los platillos, los tiempos. Pero al segundo mes, una madrugada que el local estaba casi vacío, le preguntó a don Chema, el lavatrastes del turno,
¿Por qué nadie se sentaba en la mesa 4? Don Chema era un hombre de 65 años que llevaba trabajando en la güera desde que abrió, hacía 18 años. Tenía las manos arrugadas de tanto agua y jabón, la espalda encorvada de tantas horas de pie, y una forma de hablar que era mitad seriedad y mitad resignación. Cuando Tomás le preguntó por la mesa 4, don Chema siguió lavando un plato sin mirarlo y dijo, «Porque ahí se sienta el otro». Tomás preguntó cuál otro. Don Chema cerró la llave del agua, se secó las manos en el mandil, lo miró, «El que viene a comer. Llegaba antes de que tú entraras. Va a seguir llegando cuando tú te vayas. Viene como a las 3 de la mañana. Se sienta en la 4. No habla, no pide, pero la orden aparece. Siempre lo mismo. Enchiladas verdes con pollo, y si no se las sirves, la noche se pone fea». Tomás pensó que don Chema le estaba tomando el pelo. El viejo no se rió. Siguió lavando platos como si le hubiera dicho la hora. Al día siguiente, Tomás le preguntó a Magda, la mesera veterana del turno. Magda llevaba 12 años trabajando en la güera. Cuando Tomás mencionó la mesa 4, Magda dejó de acomodar servilleteros y lo miró con una expresión que Tomás no supo leer. «Mira, Tomás, yo no sé qué te dijo don Chema y no me importa. Lo que sí te digo es esto. Si alguna noche a las 3 de la mañana ves en tu libreta una orden de enchiladas verdes para la mesa 4 y no recuerdas quién la pidió, prepárala, ponla en la ventanilla, toca la campana y no salgas a ver. No te asomes al comedor, no preguntes quién se la llevó, prepárala y ya». «Pero si nadie la pidió, ¿cómo voy a tener la orden?», dijo Tomás. Magda lo miró largo. «Vas a tenerla, todos la tenemos. Aparece en la libreta y no te acuerdas de haberla escrito, pero está ahí, con tu letra». Tomás no le creyó. Pensó que era una broma de los empleados viejos para asustar al nuevo. Pensó eso durante 3 meses, hasta la noche del 4 de febrero. Eran las 3:10 de la mañana. La fonda estaba vacía. El último cliente se había ido a las 2:30. Tomás estaba limpiando la plancha. Don Chema lavaba los últimos trastes. Magda estaba contando las propinas en la barra. Tomás agarró su libreta para anotar lo que necesitaba pedir de insumos para el día siguiente. Abrió la libreta en la última página usada y ahí estaba: enchiladas verdes con pollo, arroz y frijoles, mesa 4, con su letra, con su pluma, en su libreta. Una orden que no recordaba haber tomado de una mesa donde no había nadie sentado, a una hora en que el local estaba vacío. Tomás se quedó mirando la libreta. Leyó la orden 3 veces. Era su letra. No había duda. Él había escrito eso, pero no recordaba cuándo. No recordaba haberse acercado a la mesa 4. No recordaba que nadie le hubiera dictado una orden. Miró hacia el comedor. La mesa 4 estaba vacía. Las 8 mesas estaban vacías. Solo estaban Magda en la barra y don Chema en el lavadero. Magda lo estaba mirando, no con sorpresa, con algo que parecía alivio, como si hubiera estado esperando ese momento. «Ya salió la orden, ¿verdad?», dijo Magda sin levantar la voz. Tomás asintió sin hablar. «Prepárala». Tomás entró a la cocina. Las manos le temblaban, pero encendió el quemador. Puso la salsa verde a calentar. Preparó las enchiladas. Las rellenó de pollo. Sirvió el arroz y los frijoles. Puso todo en el plato. Lo pasó por la ventanilla, tocó la campana y se quedó en la cocina. No se asomó, no miró por la ventanilla. Se quedó parado frente a la estufa, mirando las llamas azules del quemador, escuchando. Escuchó a Magda caminar hacia la ventanilla. Escuchó que tomaba el plato. Escuchó sus pasos hacia el fondo del comedor. Escuchó que ponía el plato en una mesa. El tintineo de los cubiertos sobre la superficie de plástico. Después silencio. Después los pasos de Magda regresando a la barra. Tomás esperó 5 minutos, 10, 15. A los 20 minutos, Magda se asomó a la cocina y le dijo: «Ya puedes salir». Tomás salió. Miró hacia la mesa 4. El plato estaba ahí, limpio. No limpio como cuando lo lavas, limpio como si nunca hubiera tenido comida. Ni una mancha de salsa, ni un grano de arroz, ni una marca de cubierto. El plato estaba tan limpio como cuando Tomás lo había sacado de la pila antes de servir. Pero alguien se lo había comido, porque el plato ya no estaba donde Magda lo había dejado.
Estaba en el borde de la mesa, como cuando un comensal termina y empuja el plato hacia adelante para que lo recojan, y la servilleta estaba usada y arrugada junto al plato, y había algo más. Junto al plato, debajo de la servilleta, había una moneda de 10 pesos, vieja, oxidada, como si hubiera estado enterrada. La propina. Tomás miró a Magda. Magda se encogió de hombros. Siempre deja lo mismo, 10 pesos, cada vez. Don Chema las junta en un frasco que tiene en la bodega. Lleva como 200 monedas. Tomás preguntó quién era, qué era. Magda movió la cabeza. Nadie sabe. La dueña, doña Gloria, dice que cuando ella abrió el local hace 18 años, ya pasaba. El terreno donde está la fonda antes era otra cosa. Una casa, un taller, no se sabe. Lo que sí sabe es que alguien viene a comer a las 3 de la mañana y que si no le sirves las cosas se ponen mal. Se rompen platos, se apaga la estufa, la comida se echa a perder de un día para otro. Una vez, hace como 10 años, una mesera nueva se negó a llevar el plato, dijo que eran tonterías. Esa noche se le cayó una olla de caldo hirviendo en el pie. 3 meses de incapacidad. Cuando regresó, fue la primera en llevar el plato a la mesa 4, sin preguntar, sin protestar. Tomás siguió trabajando en la güera. Aprendió a preparar la orden de la mesa 4 sin pensarlo 2 veces. Aprendió que la orden aparecía en su libreta entre 2 y 4 veces al mes, sin patrón, sin aviso. Simplemente aparecía, con su letra, y él cocinaba, y alguien comía, y dejaba 10 pesos. Lo único que Tomás nunca pudo acostumbrarse fue al momento de recoger el plato, porque el plato siempre estaba caliente, no tibio, caliente, como si acabara de salir de la estufa, aunque hubiera estado en la mesa 20 minutos, como si lo que se sentaba en la mesa 4 generara un calor que no era de este mundo, o como si el plato nunca hubiera dejado la cocina, como si la comida hubiera sido devorada en un lugar que no era esa mesa, en un tiempo que no era ese tiempo, por algo que no necesitaba una silla para sentarse. Ahora vamos con Graciela y la taquería de carretera en San Luis Potosí. Porque si la historia de Tomás es sobre lo que pasa dentro de una cocina, la de Graciela es sobre lo que pasa cuando la cocina está en medio de la nada y el cliente más cercano está a 15 kilómetros. Graciela Torres tenía 33 años y trabajaba como mesera en una taquería de carretera en el tramo entre San Luis Potosí y Matehuala. El local se llamaba Tacos El Cruce porque estaba en un cruce de caminos donde la carretera federal se encontraba con un camino de terracería que llevaba a un pueblo chiquito llamado El Huizache. La taquería era de lámina y block, 4 mesas de metal, un trompo de pastor, una plancha, una hielera de refrescos y un letrero pintado a mano que se podía ver desde la carretera. El dueño era don Aurelio, un hombre de 50 años que vivía en Matehuala y que dejaba a Graciela y al taquero, un muchacho llamado Joel, a cargo del turno nocturno. El turno de Graciela era de las 8 de la noche a las 6 de la mañana. Los clientes eran traileros, viajeros que paraban a cenar antes del último tramo a Monterrey, y de vez en cuando algún trabajador de las minas de la zona que bajaba a buscar comida caliente. Entre semana había noches en que no pasaba nadie entre las 12 y las 5. Graciela y Joel se quedaban solos en el cruce, con el desierto alrededor y la carretera vacía perdiéndose en la oscuridad en ambas direcciones. Graciela no le tenía miedo a la soledad del desierto. Había crecido en un rancho cerca de Charcas donde la casa más cercana estaba a 2 kilómetros. Estaba acostumbrada al silencio, a la oscuridad, a los ruidos del campo en la noche. Coyotes, viento, grillos. Nada de eso la asustaba. Lo que la asustaba era el camino de terracería. El camino que llevaba a El Huizache se veía desde la taquería. Empezaba justo enfrente, al otro lado de la carretera, y se perdía en la oscuridad del llano. No tenía alumbrado, no tenía señalización, solo tierra, mezquites y oscuridad. Graciela había notado algo sobre ese camino desde su primera semana de trabajo. A veces, entre las 2 y las 4 de la mañana, se veía una luz al fondo del camino. No era una luz constante. No era un faro, ni una linterna, ni los faros de un carro. Era una luz que se movía, despacio,
como si alguien caminara con una vela o una veladora encendida. Iba y venía. A veces se acercaba al cruce, a veces se alejaba hacia el pueblo. Graciela le preguntó a Joel si sabía qué era. Joel era de Matehuala y conocía la zona. Cuando Graciela le preguntó por la luz del camino, Joel dejó de voltear tortillas y la miró con una seriedad que no le había visto antes. Esa luz no la mires. Y si se acerca al cruce, apagamos todo y nos metemos a la bodega hasta que se vaya. Graciela preguntó por qué. Joel miró hacia el camino de terracería. Porque lo que carga esa luz no es una persona. Mi abuela decía que es el ánima de un arriero que murió en ese camino hace como 100 años. Lo asaltaron y lo dejaron tirado. Dicen que todavía anda buscando el camino de regreso a su casa. Y si te ve con la luz prendida, piensa que eres una posada y se acerca a pedir posada. Y si le abres, no se va. Graciela pensó que Joel estaba exagerando. Leyendas de pueblo, historias de rancheros para asustar. La luz probablemente era algún reflejo, un fuego lejano, algo con explicación. Durante 4 meses no pasó nada fuera de lo normal. Graciela veía la luz de vez en cuando, pero siempre se mantenía lejos, al fondo del camino, como un punto tembloroso en la oscuridad. Nunca se acercaba al cruce, hasta una noche de diciembre. Hacía frío. El desierto potosino en diciembre es helado. Graciela estaba adentro del local con una chamarra encima del delantal, las manos alrededor de un vaso de café. Joel había ido al baño que estaba en la parte de atrás, detrás de la bodega. Graciela estaba sola en el local. No había clientes. La carretera estaba vacía. Eran las 3:15 de la mañana. Y entonces vio la luz, pero no estaba al fondo del camino como siempre. Estaba en el cruce, al otro lado de la carretera, a 30 metros de la taquería, y se estaba moviendo hacia ella. No era una vela, no era una veladora, era una luz anaranjada, temblorosa, como la llama de un quinqué viejo, y se movía al ritmo de pasos, como si alguien la estuviera cargando. Caminando hacia la taquería, Graciela se levantó. El café se le derramó en la mesa. Quería gritar para llamar a Joel, pero la voz no le salió. Se quedó parada mirando cómo la luz cruzaba la carretera y empezaba a acercarse por el estacionamiento de tierra. Y entonces la luz se detuvo, a 10 metros de la puerta del local, y Graciela pudo ver lo que la cargaba, no con claridad, pero con suficiente detalle para que se le helara todo el cuerpo. Era una figura alta, más alta que una persona normal, delgada, con un sombrero de ala ancha y lo que parecía un zarape oscuro sobre los hombros. La luz la sostenía con una mano levantada a la altura del pecho, y la cara de la figura no se veía. Debajo del sombrero solo había oscuridad, igual que el taxista de Patricia en Puebla, igual que tantos otros, como si la noche en México tuviera un uniforme para lo que no debería caminar. La figura se quedó ahí, parada, con la luz temblando en la mano, mirando hacia la taquería, mirando hacia Graciela. Y entonces Graciela sintió algo que la hizo actuar por instinto. Sintió hambre, un hambre que no era suya, un hambre vieja, profunda, desesperada, como si llevara años sin comer, como si el estómago le doliera de vacío, pero no era su estómago. Era una sensación que venía de afuera, de la figura, como si lo que fuera que estaba parado ahí afuera le estuviera transmitiendo lo que sentía. Hambre, un hambre de muerto. Joel apareció por la puerta trasera y vio la luz. Dijo una grosería. Apagó las luces de la taquería de un manotazo. Agarró a Graciela del brazo y la jaló hacia la bodega. Cerraron la puerta de lámina y se quedaron adentro, sentados en el piso entre costales de harina y cajas de refresco, en la oscuridad, escuchando. Afuera no se escuchaba nada. No había pasos, no había viento, nada. Solo el silencio absoluto del desierto potosino a las 3 de la mañana. Pasaron 20 minutos. Joel se asomó por una rendija de la lámina. La luz ya no estaba. El cruce estaba vacío. La oscuridad del camino de terracería era solo oscuridad. Salieron, prendieron las luces. Todo estaba igual. Las mesas, las sillas, la plancha apagada, todo, excepto la mesa más cercana a la puerta, la que daba hacia el camino. Había un plato en la mesa, un plato de la taquería,
de los de plástico azul que usaban para servir, y en el plato había 4 tortillas, frías, duras, como si llevaran horas ahí. Pero Graciela estaba segura de que esa mesa estaba vacía antes de que apagaran las luces. No había servido nada. No había sacado platos. Las tortillas del comal se habían terminado hacía 1 hora. Y debajo del plato había algo. Una moneda. Pero no era una moneda normal. Era una moneda antigua, de cobre, verde de oxidación, con un águila que Graciela no reconocía. Del tamaño de una moneda de 10 pesos, pero más gruesa, más pesada. Joel la vio y dijo, «Ya pidió de comer». Graciela preguntó quién. Joel no contestó. Agarró las tortillas, salió al estacionamiento y las dejó en el piso, en la orilla del camino de terracería, mirando hacia la oscuridad. Cuando regresó, le dijo a Graciela, «Si vuelve a pasar, déjale comida afuera. No adentro, nunca adentro. Porque si come adentro, va a pensar que es bienvenido, y los que son bienvenidos vuelven. Y no siempre vuelven solos». Ahora vamos con doña Carmen, porque lo que ella sabe sobre cocinar de madrugada en México no lo aprendió en ninguna escuela de cocina. Lo aprendió en 30 años de despertar a las 2 de la mañana a prender la estufa y servir comida a gente que llegaba con un hambre que a veces no era de este mundo. Doña Carmen Ruiz tenía 62 años y era dueña de una cocina económica en un mercado de Oaxaca. El mercado abría a las 5 de la mañana, pero doña Carmen llegaba a las 2 para preparar todo. 30 años. Misma rutina, misma cocina, misma estufa de gas con las perillas desgastadas, mismas ollas de peltre que ya tenían más abolladuras que superficie lisa. La cocina de doña Carmen estaba en la sección del mercado que daba al estacionamiento trasero, la parte que los compradores de día nunca veían. Un pasillo largo con cortinas metálicas de los locales, piso de cemento manchado y un foco solitario que alumbraba la entrada de la cocina. A las 2 de la mañana, cuando doña Carmen llegaba, el mercado era un laberinto de sombras y silencios. Doña Carmen no le tenía miedo al mercado de noche. Decía que el mercado era su casa, que conocía cada rincón, cada sonido, cada olor. Decía que el mercado de noche hablaba, crujía, respiraba, y que ella había aprendido a escucharlo como quien escucha a un viejo amigo que ya no puede usar palabras. Lo que doña Carmen sabía, y que fue aprendiendo a lo largo de 3 décadas, era que su cocina no era solo suya. Empezó a notarlo el segundo año. Llegaba a las 2 de la mañana, prendía la estufa, ponía las ollas, empezaba a picar cebolla, tomate, chile. Y a veces, entre las 2:30 y las 3, sentía que alguien estaba sentado en el banquito de madera que tenía junto a la puerta de la cocina, el banquito donde ella se sentaba a descansar cuando le dolía la espalda. No veía a nadie, pero sentía el peso. Sentía que alguien estaba ahí, sentado, quieto, mirándola cocinar. Los primeros años la ponía nerviosa, después se acostumbró. Empezó a hablarle. «Buenos días», le decía a las 2:30 de la mañana al aire vacío, porque la mamá de doña Carmen, que había tenido un puesto de tamales en el mismo mercado antes que ella, siempre le dijo, «En los mercados viejos hay gente que nunca se fue, los que vendían aquí antes que nosotros, los que comían aquí antes que todos. Si los tratas con respeto, te dejan trabajar en paz. Si los ignoras, se enojan. Y un mercado con ánimas enojadas es un mercado donde la comida no sale buena». Doña Carmen le hacía caso a su mamá. Todas las mañanas a las 2:30 saludaba al aire. «Buenos días, ya llegué. Ahorita les doy su cafecito». Y ponía una taza de café en el banquito. Café solo, sin azúcar. Así le gustaba a su mamá. Y doña Carmen nunca supo si lo que estaba sentado en el banquito era su mamá, que había muerto hacía 15 años, o alguien más. Nunca preguntó, no quería saber. Lo que sí sabía era que la taza de café siempre estaba vacía cuando la recogía a las 3:30, seca, sin rastro de café, como si alguien se lo hubiera tomado, o como si el café se hubiera evaporado solo. Pero la cocina de doña Carmen no estaba lo suficientemente caliente a esa hora para evaporar una taza de café en 1 hora, y la taza no estaba caliente cuando la recogía. Estaba fría, helada, como si hubiera estado en un refrigerador. Doña Carmen aceptaba todo eso. Era parte de su rutina. Llegar,
prender la estufa, saludar, poner el café, cocinar. Pero había una noche al año en que todo cambiaba. Una noche en que su cocina se convertía en algo diferente. Algo que doña Carmen respetaba con un miedo silencioso que nunca admitió ante nadie. La noche del 1 de noviembre, Día de Muertos. Doña Carmen llegaba esa noche más temprano, a la 1 de la mañana, y no cocinaba su menú normal. Esa noche preparaba lo que ella llamaba la cena de los que ya no están. Mole negro, tamales de rajas, chocolate de agua con canela, pan de muerto, y los servía en platos de barro, no en los de plástico de siempre. Los ponía en la barra de su cocina, con veladores, con flores de cempasúchil, con un camino de pétalos que iba desde la cortina metálica de la entrada hasta los platos, y esperaba. Decía que esa noche el banquito no se sentía como si hubiera una persona, se sentía como si hubiera muchas, como si la cocina estuviera llena de gente que ella no podía ver, pero que estaba ahí, sentada, parada, rodeándola. Decía que el aire cambiaba, se hacía pesado, caliente. Olía a copal aunque ella no hubiera prendido copal. Olía a tierra mojada, olía a recuerdos, y los platos se vaciaban, no de golpe. Poco a poco, doña Carmen los llenaba y se daba la vuelta a seguir cocinando, y cuando volteaba otra vez, había menos mole en el plato, menos tamales. El chocolate había bajado en el jarro, despacio, como si alguien estuviera comiendo con calma, con educación, como si tuviera todo el tiempo del mundo, que en cierta forma lo tenía. Doña Carmen nunca miró directamente hacia los platos mientras se vaciaban, nunca puso una cámara, nunca intentó comprobar nada, porque su mamá le había dicho otra cosa. A los muertos les gusta comer en privado, no les gusta que los miren. Si los miras, se van, y si se van sin terminar de comer, se llevan algo, un sabor, un recuerdo, un pedacito de ti que nunca vas a recuperar. Pero una noche de Día de Muertos, hace 3 años, doña Carmen cometió un error. Se le cayó una cuchara al piso, y cuando se agachó a recogerla, al levantarse, quedó mirando directamente hacia la barra, y vio las manos, 3 pares de manos sobre la barra, alrededor de los platos, manos oscuras, arrugadas, como de gente vieja, manos de trabajador, con callos y uñas gastadas, manos que estaban tomando pedazos de tamal, llevándose cucharadas de mole, rodeando la taza de chocolate, pero no había cuerpos, no había brazos, solo manos, desde las muñecas hasta los dedos, flotando sobre la barra, comiendo. Doña Carmen bajó la mirada inmediatamente. El corazón le latía tan fuerte que le dolía el pecho. Se quedó mirando al piso. Contó hasta 30. Cuando levantó la vista, las manos ya no estaban. Los platos estaban vacíos. Las veladoras se habían apagado y el olor a copal se había ido. Doña Carmen cerró la cocina esa noche y se fue a su casa a las 4 de la mañana. No dijo nada. No le contó a nadie. Pero al año siguiente, el Día de Muertos, antes de preparar la cena de los que ya no están, hizo algo que no había hecho en 27 años. Puso 4 platos en vez de 3, y en el cuarto plato, el que estaba en la esquina más alejada de la barra, puso lo que su mamá siempre comía: enchiladas de mole con pollo, arroz, un jarro de chocolate, y junto al plato puso una foto de su mamá. Esa noche, cuando los platos se vaciaron, el cuarto plato fue el primero en quedar limpio, y junto a la foto, que doña Carmen había dejado recargada contra la pared, había una flor de cempasúchil que no estaba ahí antes, una sola, fresca, como recién cortada. Doña Carmen la agarró, se la llevó a la nariz. Olía a su mamá, a aceite de cocina, a chocolate, a las mañanas de su infancia cuando se despertaba con el olor de los tamales que su mamá ya estaba preparando. Doña Carmen lloró esa noche, no de miedo, de algo que no tiene nombre pero que todos los que han perdido a alguien reconocen, esa mezcla de alegría y dolor que sientes cuando sabes que quien ya se fue sigue cerca, no como fantasma, no como espanto, sino como presencia, como calor en una cocina fría a las 3 de la mañana. Tomás, Graciela, doña Carmen, 3 cocinas, 3 madrugadas,
3 personas que se ganaban la vida alimentando a otros cuando el mundo dormía. Tomás sigue cocinando en la Güera de Monterrey. La orden de la mesa 4 sigue apareciendo en la libreta 2 o 3 veces al mes. El frasco de monedas de Don Chema ya está casi lleno. Nadie las ha contado. Nadie quiere contarlas. Graciela dejó la taquería de carretera. Ahora trabaja en un restaurante en la ciudad de San Luis, turno de día. Pero a veces, cuando sale tarde y maneja de noche por carretera, apaga las luces del tablero al pasar por los cruces de caminos, por si acaso. Porque la luz del camino de terracería no era exclusiva de El Huizache. Graciela ha hablado con meseras y cocineras de otros estados que han visto lo mismo. Luces en caminos, figuras que se acercan cuando huelen comida, hambre que cruza del otro lado. Y doña Carmen sigue en su cocina del mercado de Oaxaca. Sigue llegando a las 2 de la mañana, sigue saludando al aire, sigue poniendo el café en el banquito. Y cada 1 de noviembre sigue preparando la cena de los que ya no están, con 4 platos, porque ya sabe que su mamá siempre viene a comer. La diferencia entre doña Carmen y los otros es que doña Carmen no tiene miedo, tiene gratitud. Dice que la cocina de madrugada es el único lugar donde los vivos y los muertos se encuentran sin pelear, donde lo que separa a unos de otros se vuelve tan delgado como el vapor que sale de una olla. Dice que cocinar de noche es un acto de fe, que cada plato que sirves en la oscuridad es una ofrenda, y que las ofrendas siempre encuentran a quien va dirigida, aunque a veces quien las recibe no sea quien tú esperabas. Si han trabajado en una cocina de madrugada, en una fonda, en una taquería, en un puesto de tamales, en cualquier lugar donde se prepara comida cuando el resto del mundo duerme, cuéntenlo en los comentarios. Porque las cocinas guardan secretos, y los secretos de las cocinas siempre huelen a lo que más te duele recordar. Y si alguna noche comen en una fonda a las 3 de la mañana y ven una mesa vacía con un plato de comida que nadie se lleva, no le pregunten al mesero por qué. Ya saben la respuesta. Ese plato no es para ustedes. Es para el que siempre viene a comer y siempre paga, aunque pague con monedas de otro tiempo. El siguiente episodio ya está en camino. Vamos a hablar de los maestros que se quedan tarde en las escuelas, porque lo que escuchan en los salones vacíos cuando el último alumno se va no son ecos, son voces. Y algunas de esas voces llevan años repitiendo la misma lección. Hasta entonces, cuídense. Y si cocinan de noche, no olviden poner un plato de más. Nunca se sabe quién tiene hambre a las 3 de la mañana.